Me ha tocado dar la ponencia del tema de las funciones de matemática básica para ustedes y es un tema muy amplio y espero puedan, más que todo yo resalté las cosas más importantes, ¿no? En las que usamos para poder más o menos entender, ¿no? Entonces, más sin más, voy a compartir mi pantalla. Ok, este, ya, ok. Bueno, como ya les expliqué, ponencia sobre el curso de matemática básica y vamos a empezar. Bueno, el tema en común es una función más. Sí, estamos en el tercer segundo. Ahora, ya, ya. Ok, ok. Vale. Ahora debería salir toda mi pantalla. ¿Sí, no? Ya, vale. Disculpe. Ok, si hay una duda, vamos a hablar de que antes de llegar al tema de funciones, primero tenemos que hablar sobre un tema de que es una relación en el ámbito matemático, claro, en este caso. Una relación está dada por la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos que forman parejas ordenadas. La formulación de una expresión que une dos o más objetos entre sí establece una relación. Entonces, la relación es más que todo lo que establece lo que tiene el conjunto A y lo que tiene el conjunto B. En este caso, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un ave puede caminar, vamos acá a caminar, como también puede, si nos percatamos, también puede volar un ave. Entonces, la relación está establecida del ave hacia caminar y volar. En resumen, pues serían pues las flechitas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero en un ámbito matemático esto lo tenemos que representar como una fórmula o ya sea como una expresión. Entonces seguimos. Por ejemplo, un perro puede caminar, no puede volar, pero algunos perros sí pueden nadar. Claro, obviamente no todos, ¿no? Y así sucesivamente en este caso. Un pez puede solamente nadar, ya pues, y una serpiente se arrastra, ¿no? Entonces, ya como establecimos el concepto de qué es una relación, vamos a seguir con lo que es una función, ¿no? ¿Qué es una función? La función, como ya vimos, es una relación establecida entre dos conjuntos A y B que asigna a cada valor del conjunto A, siendo la variable independiente, que tiene un único valor del segundo conjunto B, que viene a ser la variable dependiente. Por ejemplo, en este caso nos dan la función x es igual a x más 1. Bueno, en este caso la variable dependiente es el conjunto A y la variable dependiente sería el conjunto B. En este caso agarramos, tanteamos los valores, ¿no? En x. Cuando x vale menos 2, ¿cuánto va a valer y? Entonces, cuando A, tiene la variable independiente que no depende de nada, es esta X que estamos haciendo que el conjunto B dependa del conjunto A. Por eso es que tomamos el A como si fuera un valor, pero el B es el que cambia para que pueda existir esto, ¿no? Entonces, tomamos menos 2 más 1, me da un menos 1. Entonces, si continuamos, menos 1. Claro, cabe dar que vamos a hacer ¿cómo se le explica esto? Nuestras tablitas, ¿no? En este caso, si tú deseas, puedes hacerlo en tu cuaderno, tu tablita, entonces puedes poner los valores y incluso nosotros también podemos hallar, si tenemos los valores de un A y un B, nosotros podemos hallar la función de frente. A veces en un ejercicio nos dan nuestra tablita, ¿no? Con los valores del A y del B, pero tú no vas a presentar esos valores muy complicados, porque a veces son números altos o a veces en este caso son números infinitos, que tienden al infinito, disculpa. Entonces, lo mejor es representarlo como si fuera una función en este caso. Para eso sirve nuestro tema inicial, ¿no?
Entonces, menos 1 más 1 nos da que es 0. 0 más 1 nos da 1. 1 más 1 nos da 2 y 2 más 1 nos da 3. Y así. Se correlaciona y esto se establece como una función. Ojo, la relación es las flechitas, como les he explicado, pero la función viene a ser todo esto, lo que la función representa, que nos va representando el conjunto A, conjunto B, y lo que es las flechitas, ¿no? Que vendrían a ser las relaciones, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco también de tipos de funciones, ¿no? En este caso hay tres tipos que nos piden más que todo para diferenciarlo, que no se repita valores. Bueno, en el primer caso tenemos una función inyectiva. Una función inyectiva es aquella que cada elemento del conjunto A, que es la variable independiente, corresponde como máximo a un elemento del conjunto B, que vendría a ser nuestra variable dependiente. En este caso les pongo un ejemplo, ¿no? Cuando x vale 1, y vale 1. En resumen, pues f de x es igual a x. Cuando x vale 2, vale 2. Cuando x vale 3, y vale 5. En este caso, estamos hablando que solo un valor de x sea un valor de y. Por ejemplo, pero ¿qué pasa acá? Cuando x vale 1, y vale 1. Eso también depende de cómo se está tomando la forma de la función, ¿no? No puede tener la variable independiente no puede tener dos valores de la variable dependiente. En este caso podemos ver que el 2 de la variable de x tiene el 2 de acá y también tiene el 5. Entonces no puede ser una función inyectiva. En este caso no pueden repetirse un mismo valor de nuestra variable y. Eso es en resumen, ¿no? Para que lo puedan recordar, pues, no sé, yo lo que hacía, pues, la primera letra en vez de un i, yo le ponía un 1, ¿no? Inyectiva para más que todo de 1, relacionarse, ¿no? En este caso, no es memotecnia, claro. Ahora, en el ejemplo 1, ¿no? Sea la función de x es igual a x al cubo sobre 3. Esta función es inyectiva ya que a cada elemento del conjunto final solo le corresponde un elemento del inicial. Como podemos ver, esta es la gráfica del conjunto y hay una forma muy, muy rápida de saber cómo es una función, qué tipo de función estamos hablando, ¿no? En este caso, ahorita les presento otro ejemplo, función inyectiva. Ahora tenemos la función de x es igual a x al cuadrado menos 1. Cuando x vale menos 2, cuando x vale menos 2 al cuadrado, más que todo esto ocurre cuando tomamos valores negativos, ¿no? Porque si es cuadrado, vamos a tener una dificultad, pero si es cúbico, no vamos a tener mucha dificultad entre si es negativo o si es positivo. En este caso, al cuadrado sería menos 2 al cuadrado, cabe recalcar que tomamos el valor de acá, menos 2 menos por menos da más, como sabemos, al cuadrado 2, 4, menos 1 nos da 3. Pero si también tomamos un valor positivo, sabemos que si el exponente es par, sabemos que nuestra variable es, por así decirlo, un número negativo, siempre va a ser positivo. Entonces, no importa si sea positivo o negativo, va a tomar dos valores. Entonces, en el valor que se repite es x es igual a menos 2, toma el valor de 3, pero también toma en el valor de 2, toma el 3. Entonces, no puede ser una función inyectiva porque corta en estos dos puntos, se iguala, ¿no? De la variable, en este caso. Entonces, en ese caso, no podemos decir que es una función inyectiva. Entonces, una manera más fácil es haciendo la prueba de la recta horizontal, ¿no? Que yo recuerdo que en mi libro me dejaban y yo tenía que rayar mi libro y saber cuáles eran. Entonces, la prueba de la recta horizontal se realiza para comprobar si una función es o no inyectiva. Solo para eso. Por ejemplo, cuando nosotros traíamos una línea recta horizontal, dibujamos y esta recae en dos puntos de corte, no es inyectiva porque se repite. Pero en este caso, esta es una función polinómica cuadrada, más que todo porque las cuadradas siempre van así en U sobre todo. Y esta es solo de grado 1, si no me equivoco. Yo le he cortado, pero solo choca en un punto. Y acá choca en dos puntos. Entonces, este de la derecha sí es inyectiva, pero el de la izquierda no puede ser. Bueno, ese es para saber si es nuestra función inyectiva, ¿no? Ahora pasamos a sobre cómo es una función sobreyectiva, que son tres tipos, ¿no? Una función sobreyectiva es cuando el conjunto
le corresponde por lo menos un elemento. Ya no es uno, por lo menos. A ver, al menos debe tener uno nomás. O sea, cada variable debe tener por lo menos uno. Si no tiene, no es. Pero si tiene por lo menos uno o de dos, ya en este caso ya no nos importa si tiene dos, tres, cuatro, sí va a ser. Entonces, función sobreyectiva, mira, por ejemplo, el 3 y el 4 tienen el valor de 3. Estamos hablando en, ¿cómo les explico? En elementos, más no en números, ¿no? En este caso. El elemento del conjunto X, que vendría a ser el 3, en el elemento Y es 3, y el elemento 4 también es 3. Entonces, sí es una función sobreyectiva, pero acá, si sobra un elemento, no puede ser una función sobreyectiva. Debe tener, aunque sea por lo menos uno. Entonces, el 3 de acá no tiene ningún valor de acá. El 5 tampoco, entonces no es una función sobreyectiva. Más que todo nos damos cuenta cuando tenemos valores que no conocemos, ¿no? O sea, voy, pruebo, tanteo y no hay. Entonces, está mal mi función en este caso. Eso ya es una función sobreyectiva. Vamos a poner como ejemplo, sea la función números reales definida por f de x más 1, como les he dicho, es desde grado 1, entonces, como vamos a presentarlo como una función, tiende hasta el más infinito y este tiende hasta el menos infinito, valores negativos. Entonces, f es sobreyectiva, sí, porque por lo menos tiene un valor. ¿Cómo sabes cuando no tiene un valor? Cuando a veces tiene un hueco acá o a veces no encontramos un valor que nos da en nuestra variable dependiente, ¿no? La que depende de x. Entonces la última, que es un poco más complicada, pero es en resumen el primero y el segundo, ¿no? Una función biyectiva es una función que es al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva. ¿Cómo les expliqué? Es si todo el elemento del conjunto final Y tiene al menos un elemento del conjunto inicial, al que le corresponde condición de función sobreyectiva, lo que estamos usando nuestras anteriores condiciones, y todos los elementos del conjunto inicial de X tiene una única imagen, en este caso se le dice más que todo se le abrevia un elemento, ¿no? Que tiene un único elemento en el conjunto final. Final, pues nuestra variable dependiente, ¿no? Una función biyectiva, si nos damos cuenta, hay valores que se repiten, pero en este caso, acá si se repite no es biyectiva. Y si, mira, acá se repite, acá tenemos un ejemplo de una función inyectiva que por lo menos tiene uno y acá tenemos sobreyectiva que debe tener al menos uno. Entonces, si tiene al menos no tiene nada y se repite, pues de frente es una función biyectiva. Acá lo estamos poniendo como ejemplo, ¿no? Con los mismos ejemplos de las anteriores, si nos damos cuenta, siempre hay una gran diferencia. Entonces, para poder arraigar un poco más y entender más la función, también a veces no nos dan una función de frente, ¿no? Nuestra variable, a veces nos dan de frente un gráfico. Entonces tú no sabes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer el gráfico si no tengo los valores? Muy sencillo. Una representación de función gráfica, como ya hemos avanzado en el colegio, más antes en las academias, se le hace por coordenadas cartesianas. Entonces, las coordenadas cartesianas se determinan por un par de ordenadas de X y Y. Como les he explicado, si tú quieres algo más fácil a realizarlo, pues haces tu tablita y rápido, ¿no? Agarras solo valores, ya no es necesario que grafiques. Entonces, como vemos, la eje de las coordenadas, eje de las abscisas, que vendría a ser el X y el Y, ¿no? En este caso vamos a tomar un ejemplo. A ver, esto creo que es de dominio de rango, características importantes. Bueno, esto no. Bueno, vamos a primero tomar unas características importantes para poder reconocer una función, ¿no? Primero tenemos que conocer el dominio, el rango, qué tipo es, continuidad o discontinua, si es cóncava o convexa y si tiene simetría. Estos son las características más que todo que vamos a manejar, ¿no? Que tenemos que decirlo al momento de dar nuestra función. Entonces, vamos a empezar con el dominio, ¿no? ¿Qué es el dominio de una función? A veces yo también tenía dificultades entre cómo era dominio y rango, pero en este caso, como yo lo veo de una manera más, ¿cómo se lee, no? Dominio y rango, y cómo se lee X y Y, X y Y, Z. En este caso, dominio y rango, pues dominio es el X y Y vendría a ser el rango, ¿no? Para diferenciarlo. Entonces,
El dominio de una función es un subconjunto de elementos que tiene una imagen, o sea, es decir, el conjunto de elementos X de la variable independiente, en este caso estamos agarrando el conjunto A, que tiene imagen Y, también se le llama campo de existencia de la función. ¿Qué me refiero? Si acá existe, acá también existe. En este caso vamos a hablar de existencia también en límites, que es el otro tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, empezamos, ¿no? Con un ejemplo. Sea la función definida en los reales por la ecuación f de x es igual a x menos 2. Primero tenemos que ver que nuestra función exista. Entonces, por ejemplo, nosotros no podemos poner un valor que no sea una variable negativa en este caso, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo menos 1, menos 2, me va a salir menos 3, pero nosotros sabemos que una raíz cuadrada no puede tener una variable negativa dentro. Entonces, le ponemos una condición. El dominio es igual tal que x menos 2 sea mayor o igual que 0. ¿Por qué mayor o igual? Porque si toma 2, cuando nos referimos mayor o igual, es desde ahí para adelante. Entonces tomamos desde ahí para adelante, pero cuando dice mayor es de ahí para adelante. Entonces, tomamos el valor de 2, 2 menos 2 da 0, y la raíz de 0 es 0. Entonces no va a haber problema. Entonces nuestro punto va a empezar en nuestro punto de 0, 0,00. Entonces cuando x vale 2, va a empezar nuestro y en el 0. Entonces acá lo estamos graficando, ¿no? Entonces el dominio, como bien vemos acá, está tomando el eje de las abscisas que vendría a ser nuestro eje x. Entonces, desde el 2 cerrado, cuando es abierto, es que decir que no puedes tomar ese valor, pero sí los valores siguientes. En este caso también, vamos a tener que aprender a diferenciar los corchetes, ¿no? El corchete significa cerrado, pero si es como el valor de mayor o menor, significa abierto. ¿Y cómo sé cuándo es abierto o cerrado? Simple, cuando es abierto no puedes tomar ese número donde te dice, pero sí una milésima más adelante. Pero si es cerrado, sí le podemos tomar ese mismo valor y los valores en adelante. Entonces, ese vendría a ser el dominio de una función para poder hallarlo. Entonces, vamos a pasar al rango. El rango es el conjunto de valores sobre los que se ha definido la función, aunque no todos los elementos del rango sean necesarios, ¿no? Es decir, que pertenezca necesariamente al rango f, o sea, a nuestra variable dependiente, sí o sí. Entonces, acá como ven, lo está marcando, sí o sí tiene que tenerlo. Entonces, vamos a poner un ejemplo más claro. ¿Dónde está? Acá está. Vamos a poner unos ejemplos, ¿no? Vamos a hallar, por ejemplo, de esta variable, ¿no? Sea nuestra función de x al cuadrado menos 3x más 5. Si nos damos cuenta, podemos de frente ponerle, tanteamos, ¿no? Si es que es una variable así, no va a haber ningún problema, ¿no? Cuando es en este caso. Vamos a tener mayor problema en las variables que tienen una raíz, o también vamos a tener problemas si tiene una división, ¿no? En este caso podemos tomar todos los reales, ya que no tenemos dificultad en de que nuestra función no exista. Nosotros tenemos que ver nuestra función sea existente. Si no existe, pues simplemente no podemos tener un dominio, no podemos tener un rango. Por lo tanto, su dominio son todos los números reales. En este caso, ¿a qué me refiero? Si x vale 1, entonces le pongo el valor tanteo, ¿no? 1 al cuadrado menos 3x multiplicado por 1 más 5. 1 al cuadrado, 1 menos 3 más 5 me va a dar un valor de positivo de menos 3. No, perdón, 3. Entonces, sí existe y es positivo. En este caso no me importa si es positivo o negativo, pero sí va a existir. Eso es lo único que me importa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si vamos a tener una dificultad con un número que siempre, el más infinito o el cero. Nuestras variables van a ser más que todo, van a depender de eso en funciones, siempre depende del cero o desde el más infinito o hasta el menos infinito. En este caso, la función está definida en todos los reales menos cuando el denominador es cero. Nosotros sabemos que si un valor dividido entre 1 sobre 0 no existe, entonces para que nuestra función exista y nuestro dominio exista, entonces le ponemos todos los reales menos el 0.
porque si cae un valor de 0, sabemos que no va a existir esta función. Entonces, la función no va a tener problemas no va a tener problemas con ningún valor, solo con el 0. ¿Me entiendes? Entonces, todos los reales van a ser ningún problema. Entonces, pero con una variable, por así decirla, radical, una función que se le llama radical, sí vamos a tener mayor dificultad, más que todo con casos positivos y negativos, ¿no? Como les he explicado, un valor de negativo no tiene una raíz cuadrada. Entonces, sus dominios serán todos los números positivos, todos los números positivos, ya que nuestra función depende de un radical, ¿no? Entonces, solo va a ser los positivos, pero más no los negativos. Estamos por eso recalcando acá. Entonces, es en este caso cuando vamos a hallar nuestro dominio de dominio y rango, ¿no? Ahora vamos a también hablar de funciones continuas y descontinuas. Una función es continua si su gráfica puede dibujarse de un solo trazo, que no tiene huecos, ¿no? Digamos que es continua si puede dibujarse sin separar el lápiz de la hoja. Como vemos acá, una función continua normal puede tener sus baches, todo, pero no debe tener un hueco. Pero como su nombre lo dice, ¿no? Una discontinua sí tiene un hueco, entonces en esos valores nuestra función va a tener que, por así decirlo, no va a tener una condición para que pueda seguirla, entonces por eso es que se separa. Pero si nosotros subimos los valores, va a continuar nuestra función. Entonces hay que saber diferenciar en ese caso y anotarlo. Eso nos va a interesar ya que los demás lados no van a tener problemas, pero en este caso sí va a haber problemas. Entonces, por eso hay que recalcarlo cuando vamos a graficar nuestra función, ¿no? Entonces, si es una función continua o discontinua. Pasamos, ¿qué tipo de cóncavo y convexo? El concepto de cóncavo y convexo explica la forma que tiene una función, ¿no? En este caso, la mayor facilidad sería una función cóncava, va a mirar hacia arriba, y una función convexa va a mirar hacia arriba, y una función cóncava hacia abajo. Pero también hay que ver que no tenga huecos cuando es cóncava, ¿no? Cóncava como que estás cavando, a veces yo lo ponía así, ¿no? Entonces, seguimos. También tenemos que ver si nuestra función es simétrica y asimétrica. Como lo vemos, una función es simétrica si al doblar su gráfica por un eje de simetría, esta se superpone. No netamente tiene que ser nuestro eje cartesiano donde se inician nuestros puntos, ¿no? Que debe ser el 0,0. Puede ser cualquier lado, pero nosotros hacemos nuestra línea imaginaria, y si el lado izquierdo se compara al lado derecho, se va a convertir en una función simétrica. Eso quiere decir que va a estar dependiendo muchas veces de valores negativos y positivos, y lo que le marca en el medio no va a ser netamente un cero, también puede ser un valor negativo y positivo. Y podemos nosotros recargarlo, ¿no? Entonces de acá va a tomar los valores negativos, pero de acá los valores positivos en nuestra función, para que podamos entenderla mucho mejor, o a veces también para que podamos acortar nuestra función, ¿no? Ya no va a ser necesario que nosotros grafiquemos este lado, porque ya sabemos que es simétrica. Si nos dicen que es simétrica, entonces en este lado nos dan un hueco, pues acá también va a tener un hueco. En este caso, de una función simétrica. Una función simétrica es al lograr su simetría, esta se superpone. Perdón. Entonces vamos estos son los ejercicios que yo les he dejado, que más que todo que es sobre dominio y rango. Les voy a dar más o menos unas pistas, pues acá ya sabemos que todos son de acá de divisiones, entonces acá primero tenemos que tomar valores de existenciales. ¿En qué valor no puede ser cero? Entonces, más que todo, lo único que nos importa, pues, en resumen, es lo de abajo, ¿no? O sea, nuestro divisor, nuestro dividendo. Nuestro dividendo acá, x más 2, ya hallando el rango, vamos a saber qué número no existe, ya ustedes lo ponen en sus respuestas, y en este caso es una variable cuadrática. A veces con variables cuadráticas no vamos a tener ningún problema porque tiene un más uno, ¿no? Más que todo tenemos problemas cuando no tiene nada, ¿no? Si tiene un más uno no va a haber problema ni con el cero. Acá es cuadrática pero negativo. Acá ya a la vista se le puede decir qué valor no puede tomar, pero ya depende de cada uno. Acá podemos también usar nuestra fórmula general, que ya sabemos que es menos b más menos raíz cuadrada
ya, eso también tenemos que manejar nuestros productos notables para que nos sea un poco más fácil, ¿no? Estos son los ejercicios que espero lo puedan resolver y si al final de terminando límites, también nos van a explicar un poco de existencia y no existencia, a qué número tiende y no, y se les va a hacer mucho más fácil. Yo tengo las resoluciones de estos ejercicios, pero me dijeron que los presenta al final, ¿no? Primero espero que ustedes lo resuelvan y si lo tienen, pues felicitaciones, ya están más o menos sabiendo qué hacer, qué números tomar, qué valores tomar de una función y qué valores no tomar. En este caso, me gustaría que también indiquen si es una simetría, no es simetría, discontinua, discontinua, o en qué valores toma esa discontinuidad, ¿no? En ese caso, a veces, pero yo no voy a estar graficando toda la función. Tienes razón, no vas a estar graficando toda la función, pero por eso estamos tanteando valores. Nosotros hay que tomar valores en los que creamos que no existe, o sea, forma una discontinuidad. ¿Sabes qué? Yo pienso que con tal valor no va a formar una discontinuidad. Entonces tú tienes que acercarte. Mientras más cerca estés de ese punto, se te va a hacer más fácil. Pero la mejor forma de graficarlo sería pues GeoGebra, ¿no? En este caso. Y quieres saber si tu función es continua o discontinua, pues la mejor opción, pues pones ahí en tu Google, que es lo que nosotros tenemos actualmente lo más fácil, GeoGebra, y te lo va a graficar rápido. Y ahí vas a ver si tu función tiene baches, si es simétrica, rápido, ¿no? Bueno, espero lo puedan resolver y vamos a continuar con el tema de límites y existencia, lo que también es muy importante para matemática básica. Claro. Bien, ¿se me logra escuchar? Me confirmo, por favor. Ok. Bueno, primeramente, ¿no? Buenas noches a todos. Va a ser un repaso del tema de límites, ¿no? Voy a tratar de tocarlo lo más someramente posible, pero también que se entienda, como para que en un futuro no se pueda, o bueno, no tengan tantos problemas, ¿no? Bien, el tema de límites. Bueno, en este caso he presentado, vamos a tocar cuatro temas, ¿no? Primero lo que son ideas previas, siguiente la definición, aunque la definición no es del todo exacta, pero nos va a servir, ¿no? Ya que la definición de límites en sí es más compleja de lo que aparenta. El siguiente va a ser propiedades, algunas propiedades importantes y casos especiales, lo denominé a básicamente límites al infinito, ¿no? Que también es necesario aprender. Bien, en límites, el tema de matemática de límites, vamos a tener presente la idea de tendencia. Esta palabra clave nos va a indicar, o bueno, nos va a hacer referencia a lo que, de lo que trata en sí todo el tema. Muchos ya conocerán seguramente la paradoja, bueno, una de las paradojas, ¿no? De Zenón, la cual es de Aquiles y la tortuga, la cual, resumiendo, ¿no? Nos indica que se hace una carrera entre Aquiles y una tortuga. Y Aquiles obviamente le da cierta ventaja a la tortuga. Entre cierta distancia que recorre la tortuga, Aquiles ya habrá recorrido cierta distancia también. Y a medida que la tortuga avanza, Aquiles también va avanzando. Esa es una idea, la idea de límite, ¿no? O de distancias infinitas, en matemática hablando. En este caso, extrapolando, ¿no? La misma idea, tenemos en este ejemplo, didáctico no lo hice, para poder visualizarlo mejor. Tenemos una bolita, ¿no? Una bola roja que va a partir, por ejemplo, de la universidad, del colegio, de algún lugar, de un punto A a un punto B. En este caso sería la casa, ¿no? Entonces, si es que la esfera avanza, digamos, la mitad de distancia, ahí podemos ver.
le va a faltar todavía la otra distancia, la otra mitad, perdón. Y a medida que va avanzando, por ejemplo, a la mitad, ahí lo podemos ver, le va a faltar la mitad del resto que le queda, ¿no? Y a medida que, como somos no va avanzando todo, le va a quedar cada vez menos y menos distancia. Obviamente esto en la realidad no es posible, o bueno, las distancias son tan pequeñas, ¿no? Que ya son imperceptibles, digamos. Entonces, para resumir esta primera parte del límite, vamos a entender esta fórmula, ¿no? Decimos que es el límite de una función. En este caso podría ser el recorrido, ¿no? De un punto A a un punto B, pero en sí es de una función. El límite de una función, en este caso, cuando la bola tiende a ir a la casa, está yendo en dirección a la casa. Va a ser igual a la casa, ¿no? Ese es un ejemplo más didáctico para entenderlo y de aquí podemos extrapolar a cualquier función en sí. Bueno, siguiendo, ¿no? La definición. El número L es límite de la función f de x si para todo epsilon, eso lo vamos a ver después, cuando un x tiende a ir a un punto A, o en este caso x sub 0, existe un f de x o un valor que te devuelve la función que tienda a ir al límite, o sea, el número L. Como podemos ver aquí en la imagen, este espacio, por ejemplo, tomamos un punto cualquiera en la función. Esta línea roja será la función f de x. Tomamos un punto cualquiera, en este caso sería x sub 0, que está en el eje de las abscisas, obviamente. Entonces, a medida que demos valores, por ejemplo, yo doy un valor aquí, ya, la función me va a devolver este otro valor en y. Esto va a ser el eje x aquí. A medida que yo le doy otro valor, me va a devolver otro valor cada vez más cerca al límite o al punto que queremos. Entonces, como muestra la figura en verde, ¿no? Las líneas, a medida que nos acercamos al punto en X, nos va a devolver un valor en el límite, lo que viene a ser el límite de ese raso. Y este margen, ¿no? Que puede variar, se le conoce como vecindad, ¿no? Que ya son términos más profundos, es que uno quiere decirlo. Y es así como se puede definir, ¿no? Más completamente lo que es el límite. A medida que se acerca un valor que demos, un valor cualquiera, que esté más cerca de un punto al que queremos estar, en una función continua en este caso, o discontinua también, nos tiene que devolver los valores de la función que nos van a devolver tienen que ser más próximos a este valor L. Y bueno, para afirmar, para declarar, ¿no? Para afirmar que el límite de una función existe, se debe cumplir dos condiciones, ¿no? En este caso sería el límite de la función cuando x tiende a, o bueno, en este caso x sub 0, tanto por la izquierda, que se representa como con un símbolo menos, y por la derecha, en este caso más y aquí menos, si es que los dos tienden al mismo valor, podemos afirmar que la función tiene límite. Caso contrario, no va a tener límite. Bien, en este ya, bueno, para aplicar los conocimientos que ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una función cuadrática en este caso, x cuadrado menos 6x más 9. Para calcular el límite, por ejemplo, en el punto 2, ¿no? Lo más fácil que podríamos hacer es reemplazar ese 2 en todo x que podamos observar aquí. Entonces nos saldría aquí 4 menos 12 más 9, lo cual viene siendo 13 menos 12, sería 1, entonces nos va a devolver un valor aquí que sería 1. El límite de esa función, en este caso parabólica, cuando x tiende a 2, va a ser 1. Aquí le podemos poner 1. Este es el caso de una función continua. Por otro lado,
tenemos aquí el límite de la función, ¿no? La gráfica de color azul, cuando x tiende a 1. En este caso sería una función seccionada en tres partes. Tenemos tres condiciones, ¿no? Cuando x es menor a 1, va a tomar la forma de menos x cuadrado más 1. Cuando x es igual a 1, va a ser 0.5. Y cuando x es mayor a 1, simplemente será x, ¿no? En este caso una función lineal. Para calcular el límite, tenemos que, nos piden, por ejemplo, en este punto, en el punto 1, nos centramos en este punto. Tenemos que comprobar que los límites tanto por izquierda como por derecha tienen que ser el mismo. En este caso comprobamos, ¿no? El límite, mientras más nos acercamos por la izquierda, va a tender a 0. En este caso el punto de origen aquí. Y mientras nos acercamos por la derecha, en el caso de la función lineal, nos arroja un valor de 1. Por tanto, el límite por la izquierda va a ser 0. No es el punto en sí, sino a dónde tiende. Esa es la idea siempre. Límite por la izquierda de la función f de x va a ser 0. Límite por la derecha de la función f de x igual va a ser 1. Ambos son distintos, entonces podemos decir que la función no tiene un límite, por decirlo así. Bueno, siguiendo, ¿no?, con las propiedades, ya son más, todos estamos más familiarizados con estas propiedades, ¿no? Por ejemplo, límite de suma, resta, multiplicación o división de dos funciones, cuando x tiende a un punto a cualquiera, va a ser el mismo, ¿no? Podemos calcular primero el límite de una función f de x y sumarla, restarla, multiplicarla o dividirla con el límite de la otra función. En el caso, aquí lo marqué, ¿no? Lo resalté con un color rojo. En el caso de que sea división, siempre teniendo en cuenta que el límite, en este caso de g de x, tiene que ser diferente de 0. El denominador, obviamente, tiene que ser diferente de 0. Siguiente propiedad, ¿no?, que sería, por ejemplo, el límite. Cuando tenemos una función multiplicada por un coeficiente, aquí podemos separar el coeficiente podemos separarlo de toda la operación en sí, calcular, ¿no?, el límite de la función f de x cuando x tiende a, y finalmente multiplicarlo por el coeficiente que nos pide. Y igualmente, ¿no?, cuando tenemos un exponente aquí, podemos calcular primero el límite de la función de f de x y después ya aplicar lo que nos pide. Aquí la última, bueno, la penúltima sería, si la función f de x es una función polinómica, aquí yo añadiría que tendría que ser más, bueno, resaltaría que tiene que ser una función continua. Ahí podemos reemplazar en ese caso. Como hicimos en el ejemplo anterior de aquí, sabiendo que es una función continua, podemos reemplazar este dato de aquí. 2 en este caso, ¿no?, cuando x tiende a 2. Límite de f de x cuando x tiende a A va a ser igual a f de A, reemplazando la variable que nos pide. Igualmente, ¿no?, aquí si tenemos dos funciones que son polinomios y recalco, continuas, entonces podemos hacer la división igualmente, reemplazando la variable por el punto que nos pide, siendo obviamente la función del denominador diferente de 0. Pero, ¿qué pasa si la función de aquí, o el límite, mejor dicho, de aquí reemplazando, nos sale 0, por ejemplo, ¿no? Ya que tenemos un sinfín de funciones, nos puede salir ese caso. Aquí he preparado dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos límite de toda esta función cuando x tiende a menos 1. Reemplazando, como hicimos en este caso, en el caso de aquí, reemplazando así comúnmente, ¿qué tendríamos? Tendríamos aquí menos 1 al cuadrado, menos 1 sobre menos 1 más 1. Eso sería reemplazando. ¿Esto qué nos sale? Aquí menos 1 al cuadrado sería 1, menos 1, 0 en el numerador. Aquí menos 1 más 1 igual sería 0. Aquí tenemos una indeterminación, lo cual es, bueno, común, ¿no?, diría en el tema de límites. Entonces, como quien dice, ¿no?,
para salvar la indeterminación, para que no nos salga 0/0, podríamos en este caso factorizar, o lo cual es una salida la más apropiada a estos casos. Entonces tenemos aquí -1, reemplazamos, pero en vez de reemplazar esto, aquí vamos a factorizar. En este caso nos sale x menos 1, factor de x más 1, todo entre x más 1. Ya. Aquí podemos, x más 1 entre x más 1 nos da el coeficiente 1. Y al final nos queda x menos 1, en este caso. Ya está. Y aquí recién podríamos reemplazar este menos 1 que nos piden de límite, teniendo así como resultado que el límite de toda la función cuando x tiende a menos 1 sería de menos 2, el valor de menos 2. Igualmente en la función de abajo, ¿no? El cual es un ejercicio, ¿no? Que les dejo para que lo vayan resolviendo, ¿no? Se aplica de la misma manera que el primer ejercicio. Todo para salvar la indeterminación en este caso. Y bueno, finalmente, ¿no? Algunos casos especiales que traté de tocar así someramente sería la de, bueno, los límites al infinito. Y la mejor manera de entenderlo sería, ¿no? Mediante un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el límite de toda esta función cuando x tiende a infinito. En este caso podríamos reemplazar, como ya solíamos hacer en el ejemplo anterior, reemplazando 3 aquí en el numerador. Aquí en vez del valor numérico sería infinito al cubo, ¿no? Más 5. Y en el denominador, de la misma manera, aquí tendríamos un 2, aquí sería el infinito y al cubo, más 1. En este caso, como sería un poco más fácil, bueno, para mí personalmente es más fácil trabajar con infinitos, porque no es un valor exacto, ¿no? Sino es una idea que nos damos. Por ejemplo, en este caso, infinito al cubo, la idea de infinito lo multiplicamos por otra idea de infinito, que nos va a dar infinito, obviamente. Y a eso lo multiplicamos con otra idea de infinito, nos va a dar infinito. 3 veces infinito, igual nos va a dar infinito. Infinito más 5 en ese caso, igualmente nos va a salir infinito. Y del mismo modo, en el caso de abajo, ¿no? Infinito al cubo, que sería infinito. 2 veces multiplicando por 2, igual sale infinito. Más 1, tenemos el mismo resultado. Y aquí nos sale otra indeterminación. Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, para tratar de salvar esa indeterminación, procedemos a hacer lo siguiente. En el numerador, bueno, en toda la función en sí, ubicamos el exponente más grande, el coeficiente principal, término principal. En este caso sería x al cubo, en ambas. Por lo que vamos a proceder de la siguiente manera. Aquí ponemos el 3, todo para salvar la indeterminación. 3x al cubo más 5. Ya. Todo eso lo vamos a dividir entre el x cubo que ya tenemos aquí. X cubo más 5 entre x al cubo. Ya está. Entre. Igual de la misma forma en el denominador. 2x al cubo entre x al cubo. Ahí. Más 1 entre x al cubo. Y listo. Y aquí que tenemos x al cubo entre x al cubo, coeficiente 1 por 3 nos sale 3 igual. Más 5. Aquí. 5 entre, nos piden aquí calcular el límite cuando x tiende a infinito. Entonces, reemplazando, ¿no? En este caso, si x fuese infinito, infinito al cubo sería infinito. Un número cualquiera, infinito, bueno, exceptuando el infinito, en este caso 5 entre infinito nos va a dar 0, el cociente, ¿no? Igualmente, pues, repetimos el proceso en la parte de abajo. X cubo entre x cubo, coeficiente 1. Multiplicado por 2 nos sale 2. Más
Igualmente aquí 1 entre infinito nos va a salir igual 0. Y de aquí tenemos finalmente que el límite de la función que nos pide cuando x tiende a infinito va a ser 3 medios, ¿no? En este caso. Y bueno, ese sería un breve repaso, ¿no? De lo que son los límites de funciones reales en este caso. Y bueno, cualquier duda estoy a su disposición, ¿no? Para que me la hagan saber. Claro, no se lo, no se comporta, ¿vale? Este, ya, se, se debería apreciar, ¿ok? En este caso, los ejercicios que les he dejado, espero ya lo han resuelto. Y si tienen alguna duda o pregunta, pues también podemos debatir, ¿no? Porque a veces también tenemos dificultades, o yo a veces nos podemos equivocar también. Okay, vamos a ver siguiente. La función es 2x al cuadrado menos 3, todo eso sobre x más 2. Ahora, como bien vamos a ver el dominio, ¿no? El dominio de una función racional es todos los reales menos los valores que anulan al denominador. Como bien ha dicho esto, lo de existir lo de abajo, ¿no? Entonces, podemos igualar lo de abajo x más 2 no debe ser igual a 0. O bueno, en este caso, para resumirlo, x más 2 debe ser igual a 0 para saber qué valor de x toma para cuando nuestro denominador es 0. Entonces, x más 2 es igual a 0, x... Ahora sí. Entonces, x va a tomar el valor de menos 2, ¿no? En este caso. Porque, ¿qué pasa si toma el valor de menos 2? Abajo nos va a ser 0. Entonces, no podemos tomar ese valor. Es como que nuestro bache, ¿no? Como bien lo ha dicho Bruno, pues ahí existe también, pues, un límite. Entonces, no puede tomar hasta ese valor. Menos 2 más 2, 0. Entonces, nuestro dominio vendría a ser todos los reales menos el valor de menos 2. Porque si toma el valor de menos 2, abajo va a ser 0. Pero arriba no va a haber ningún problema, pues. En el caso del ejercicio número 2, pues 2x al cuadrado menos 3, x al cuadrado menos 1, lo podemos hacerlo abajo, podemos también igualarlo a 0, que no sea 0, entonces pasamos nuestro x al cuadrado es igual a 1, sabemos que raíz de 1 va a seguir siendo 1, entonces nuestro x no puede tomar el valor de 1, pero recordemos que un número negativo, ya sea negativo o positivo elevado al cuadrado, va a ser lo positivo. Entonces, siempre si es una variable cuadrática, pues le debemos poner más, menos. En este caso, x no puede tomar 1 positivo ni tampoco 1 negativo para que pueda existir esta función. Entonces, nuestro dominio va a ser todos los reales menos el valor de menos 1 y tampoco el valor de 1, que se representa así. ¿Ok? Porque si tomamos 1, abajo no existe, y si tomamos 1 arriba, mayormente no nos importa, más que todo abajo es lo importante cuando es este caso, ¿no? Lo mismo sucede acá, x al cuadrado más 1, pero ¿qué pasa si nos toca una raíz negativa, ¿no? Por ejemplo, x al cuadrado menos 1. Nos va a salir un valor de raíz cuadrada, por ejemplo, nos va a tomar raíz cuadrada de menos 1. Nosotros sabemos que este valor no existe, entonces nuestra función no va a haber ningún problema. Por ejemplo, yo pongo cualquier valor acá abajo, ya sea positivo o negativo, más que todo esto ocurre en las variables pues polinómicas cuadráticas de grado 2, pues no va a haber ningún problema. Yo le pongo 1, normal, 1 más 1 me da 2. Le pongo 0, si le pongo 0 al cuadrado va a dar 0 más 1, 1 va a seguir siendo. Y lo mismo va a suceder con los valores negativos, porque sabemos que negativo por negativo da positivo. Entonces nuestra respuesta pues sería todos los reales
Como esta ecuación no tiene raíces reales del dominio, es R. Todos los reales, obviamente. Entonces, resolvemos acá. Esta es una variable de grado 2 también. En este caso, x al cuadrado más 2x más 1 es igual a x más 1 al cuadrado. Pues ya sabemos nuestro binomio al cuadrado, a más b. Sabemos que es igual a al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo al cuadrado. En resumen, ¿no? Pues nuestro a vendría a ser el x y nuestro b vendría a ser el 1, en resumen. X al cuadrado más el doble producto de 2 por x por 1, 2x más 1, 1 también se puede meter 1 al cuadrado. Entonces lo resumo, x más 1 al cuadrado es igual a 0. Entonces, el cuadrado, raíz cuadrada de 0, 0 por 0 sigue siendo 0, entonces va a ser 0. Entonces, x más 1 debe ser igual a 0. Entonces, x es igual. Un 3 y un 2. Claro, o sea, esto es ya, pero ya para que te ayude ya diferenciando pues las raíces, ¿no? Menos 3 menos 2, 3 por 2 da 6. Entonces, nuestra función en productos notables, o sea, lo resumimos acá, x menos 3 multiplicado por x menos 2, esto debe ser igual a 0. Entonces lo dividimos cada valor, ¿no? Porque si este vale 0, este vale 0, igual el problema. Entonces, de frente lo ponemos. X debe ser igual a 3 y x debe ser igual a 2. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa cuando nuestra x toma el valor de 3? Abajo no va a existir, ¿lo comprobamos? Pues lo comprobamos. 3 al cuadrado menos 5 por 3 más 6. 3 al cuadrado 9 menos 15 más 6. Un 6 y un 9 siempre terminan en un 5, entonces el 1, 15 menos 15 da 0. Entonces no puede tomar el valor de 3, porque abajo no puede ser nunca 0. Y ahora, eso ocurre con el valor de 3, pero ¿qué pasa cuando tomo el valor de 2? Lo mismo, lo igualo, tengo que verificarlo, ¿no? 2 al cuadrado menos 5 veces 2 más 6. 2 al cuadrado, 4 menos 5 por 2 da 10 más 6. 4 más, 10, más 6 me da valor de 10, 10 menos 10 me da 0. Entonces no puede ser ni 2 ni 3. Pero con los otros valores no va a haber ningún problema. Pero ¿qué pasa si es negativo o positivo? Pues sabemos que la variable es cuadrática, pero acá tenemos una variable de grado 1, entonces ahí no vamos a tener ningún problema. Solo cuando no hay una variable de grado 1, pero sí hay una variable de grado 2, ahí sí vamos a haber problema, entonces vamos a tener que tomar el valor de positivo y negativo, ¿no? Pero en este caso no tiene nada que ver como el anterior ejercicio, ¿no?
En el anterior ejercicio ya vimos que acá era una variable cuadrática, entonces tuvimos que tomar el valor de... No, este no era, era este. Era una variable cuadrática, entonces tuvimos que tomar más y menos el valor de uno, porque sabemos que menos uno al cuadrado igual va a dar, ¿no? Entonces, en este caso es el único caso que no aplicamos ese lado, ¿no? Eso sería todo.